Un niño lo perdió todo antes de cumplir 13 años. Sin nombre en el presente y sin herencia que reclamar, aquel muchacho de Baviera dejó atrás la casa familiar como quien deja una piel vieja, con el sabor de la ausencia y una determinación silenciosa. Décadas más tarde, esas mismas manos marcarían el tiempo de la élite y harían de 5 letras, Rolex, uno de los signos más reconocibles del lujo. Hoy, según la fuente que inspira esta historia, Rolex tiene una valoración cercana a los 11.000 millones de dólares. Pero antes de esa suma, hubo una infancia rota, viajes, talleres oscuros y una visión implacable sobre cómo debía contarse el tiempo. Esta es la historia de cómo un niño sin familia creó Rolex y transformó el mercado del lujo. Desde muy pronto, la vida le enseñó que la estabilidad podía evaporarse en un parpadeo. Huérfano a los 12 años, se encontró en un internado. La escuela se convirtió en refugio y en forja. Aprendió a leer en varios idiomas, el alemán por supuesto, y después el francés y el inglés, no solo como herramientas intelectuales, sino como pasaportes para un mundo más amplio. Esa habilidad para moverse entre lenguas y culturas sería, años después, una ventaja estratégica. Le permitió negociar, comprender mercados extranjeros y pensar en un producto con alcance internacional. En el silencio de los patios y en las horas de estudio surgió algo que no es raro en las biografías de fundadores: la soledad afiló la ambición. Si se escucha con atención el hilo de su vida, la infancia perdida no aparece como una maldición que lo detuvo, sino como la chispa que encendió su curiosidad. Esa sensación de no pertenecer lo llevó a mirar hacia afuera, a las fábricas, a los talleres, a las rutas comerciales. A los 19 años tomó la decisión que marcaría su formación profesional: mudarse a Suiza, al corazón de la relojería. Ginebra fue el primer destino, un emplazamiento que sumaba tradición y acceso a una cadena de suministro que la industria británica no ofrecía. Allí empezó en la exportación de perlas, una escuela de comercio y logística, y pronto encontró su camino hacia la Chaux de Fonds, la ciudad donde se respiraba el tic-tac de la nueva economía relojera. La Chaux de Fonds le dio algo esencial: mano de obra, técnicos y acceso a pequeños maestros como Kuno Korten. En esos talleres, entre piezas diminutas y herramientas oxidadas, aprendió a mirar la relojería como un oficio que combinaba arte y precisión. No fue solo teoría, fue práctica: desmontar y montar movimientos, entender por qué una rueda desviaba el tiempo por segundos que para un cliente exigente podían significar la diferencia entre prestigio o vergüenza. Aprendió que la verdadera ventaja competitiva no solo reside en la forma, sino en la fiabilidad invisible que late dentro de cada caja. Con esa formación técnica y el sentido del comercio aprendido en Ginebra y en la Chaux de Fonds, el siguiente salto fue hacia Inglaterra. Londres, a comienzos del siglo XX, era un mercado inmenso, una capital del imperio con apetito por novedades y poder adquisitivo. Allí conoció a Alfred James Davis, un socio cuyo capital y contactos facilitaron el arranque de una empresa inevitable. En 1905 fundaron Wilsdorf and Davis. La fórmula era pragmática y casi moderna: movimientos suizos de confianza ensamblados en cajas y viales pensados para el público británico. El objetivo no era la ostentación vacía, sino crear relojes de pulsera confiables, una apuesta en una época en la que el reloj de bolsillo aún dominaba la idea de precisión. El problema que Wilsdorf vio con claridad era el siguiente: los relojes de pulsera eran prácticos, sí, pero carecían de la reputación de exactitud que tenían los relojes de bolsillo. Eran moda, ornamento, complemento de vestuario. Pocos los consideraban instrumentos de precisión. Para él, eso era una oportunidad. Si un reloj de pulsera podía demostrar precisión equivalente a la de un cronómetro de bolsillo, su uso dejaría de ser meramente práctico y pasaría a convertirse en símbolo de estatus, la muñeca como vitrina de fiabilidad. Pero para convertir esa intuición en realidad, hacía falta una marca que fuera reconocible, un nombre que sonara bien en cualquier idioma y que cupiera con elegancia en una esfera diminuta.
En 1908 nació esa palabra de 5 letras, Rolex. El nombre fue registrado y pensado para ser corto, musical y legible en la carátula. Ya no se trataba solo de ensamblar piezas, era necesario contar una historia alrededor del objeto. Pero antes de que Rolex pudiera convertirse en sinónimo de lujo, debía demostrar lo que prometía: precisión y resistencia. Una de las primeras estrategias fue orientarse a la cronometría. Obtener certificaciones y reconocimientos por parte de observatorios como Kew y otras instituciones que evaluaban la calidad y exactitud de los relojes fue una manera de convertir la promesa en prueba. Si el reloj podía resistir pruebas metódicas y obtener sellos de calidad, perdía el estigma de ser un adorno y ganaba la dignidad de instrumento técnico. Little by little, la reputación se construye con ensayos y certificaciones. Era una apuesta por la evidencia, mostrar, no solo decir. Pero Wilsdorf sabía algo más: la técnica sola no basta. En el mercado de lujo, la percepción es la mitad del producto. En ese terreno combinó ciencia y espectáculo. El marketing que imaginó fue provocador para su época y eficaz. Un ejemplo que se volvió icónico fue la prueba pública que vinculó a Mercedes Glades, nadadora británica, con la hermeticidad de un nuevo diseño, el Rolex Oyster, lanzado en 1926. El Oyster fue presentado como una caja completamente sellada que protegía mejor el movimiento de la humedad y el polvo. Piénselo con simplicidad. Si antes el agua o el polvo podían infiltrarse y alterar la marcha de un mecanismo preciso, una caja hermética ofrecía la promesa de fiabilidad incluso en condiciones adversas. Para probar esa promesa, la compañía puso un Oyster en el cuello de Mercedes Glades cuando ella cruzó el Canal de la Mancha. Fue una maniobra que conjugó riesgo, valentía y, sobre todo, publicidad directa. El resultado fue una campaña que recorrió periódicos. La imagen del reloj que resistía al agua empezó a circular y a erosionar la vieja percepción de que un reloj de pulsera era frágil. La prueba de la nadadora fue el momento en el que un producto técnico se transformó en relato público. El Oyster dejó de ser un invento y se convirtió en símbolo. La astucia de Wilsdorf iba más allá de los ganchos que impresionaban al gran público. Estaba en entender que el lujo moderno no es solo un precio alto, es una promesa creíble. Para consolidarla combinó endorsers, exhibiciones inusuales y campañas que sorprendían. Vitrinas con acuarios para demostrar la estanqueidad del reloj, artistas y celebridades que lo lucían como si fuera una prenda de identidad, pilotos y aventureros que lo llevaban en expediciones y carreras. Evelyn Leigh, Malcolm Campbell y otros nombres se asociaron a esa narrativa de audacia. Cada aparición pública, cada fotografía, amplificaba la idea de que un Rolex no era simplemente un reloj, era un testimonio visible de precisión y audacia. Mientras el marketing ganaba terreno, la relojería también avanzó en lo técnico. En 1931 apareció una innovación decisiva, el remonte automático, la solución práctica que permitía que el propio movimiento del brazo diera cuerda al reloj. La combinación entre la caja hermética del Oyster y el sistema automático del Perpetual, de ahí la denominación Oyster Perpetual, creó una dipla que reducía el mantenimiento y aumentaba la confiabilidad. Explicado de manera sencilla, si antes era necesario darle cuerda periódicamente o correr el riesgo de que el reloj se parara por falta de energía, el remonte automático lo mantuvo andando con el uso cotidiano, liberando al usuario de gestos mecánicos y reforzando la imagen de un objeto pensado para la vida activa. A esa pareja técnica se sumaron modelos que luego se convertirían en hitos del producto. El Datejust en 1945, que integró la fecha en el calendario visible en la esfera. El Day-Date, que sumó el día de la semana. Y el Submariner en 1953, pensado para los entornos acuáticos y vinculado a los buceadores. Cada uno de estos lanzamientos no solo fue una exhibición de ingenio, sino una pieza en el rompecabezas de cómo reposicionar el reloj de pulsera, ya no solo como un instrumento para medir la hora, sino como una herramienta especializada que, por su diseño y reputación, elevaba el estatus de su portador.
Hubo decisiones estratégicas que también moldearon el futuro de la marca. Tras la Gran Guerra y los cambios geopolíticos, la compañía enfrentó tensiones ligadas a su presencia en Inglaterra. Wilsdorf decidió trasladar la sede a Suiza en 1919, una maniobra que respondía a razones prácticas, proximidad a la producción, menor carga fiscal en ciertas épocas y, según la fuente, una voluntad de proteger la marca frente a sentimientos anti-alemán que habían surgido después de la guerra. La mudanza a Ginebra reforzó el vínculo con la tradición relojera suiza, a la vez que permitía operar con mayor normalidad internacional. La relación entre propiedad y propósito fue otro rasgo distintivo de su legado. Tras la muerte de su esposa en 1944, Wilsdorf tomó una decisión que marcaría la singularidad de la empresa. Transfirió la totalidad de las acciones a la Wilsdorf Foundation. Ese movimiento, documentado en las fuentes, garantizó que la compañía no saliera a bolsa y que su fortuna se administrara bajo una estructura que, en teoría, priorizaba la continuidad y la filantropía sobre la búsqueda de ganancias a corto plazo. La Fundación Wilsdorf se convirtió así en guardiana de la empresa, una decisión que afectó tanto la gobernanza como el destino público de la marca. Volvamos a la combinación que provocó el cambio en la percepción pública, técnica rigurosa y marketing atrevido. Es fácil subestimar cuán inusual fue para la época ver una marca unir pruebas de laboratorio, exhibiciones públicas, celebridades y garantías implícitas de durabilidad. El resultado fue un reposicionamiento del reloj de pulsera, de objeto ornamental a herramienta confiable y, simultáneamente, a símbolo de estatus. Los relojes empezaron a aparecer en muñecas de pilotos, exploradores, actores y líderes. Su presencia en contextos extremos, desde la carrera de Malcolm Campbell hasta expediciones a alturas tan exigentes como las del Everest, alimentó el mito. Ese mito no surgió de la nada. Detrás de cada campaña había un proceso. Buscar certificaciones de cronometría, mejorar la hermeticidad del estuche, desarrollar remonte automático y asegurarse de que las piezas resistieran la prueba del uso cotidiano. No eran trucos de escaparate, eran ajustes técnicos pensados para sostener la narrativa. El marketing solo tenía sentido porque la ingeniería respondía. Y eso explica por qué, aún hoy, la reputación técnica de Rolex aparece como parte estructural de su identidad. Sin embargo, la historia que aquí importa no es únicamente la de productos y patentes. Es también la historia de una persona moldeada por la pérdida, que transformó la demanda de pertenencia en una ambición empresarial. El niño huérfano que aprendió idiomas y oficio terminó aplicando esa adaptabilidad a un negocio global. Su instinto no era buscar riqueza por sí misma, sino crear algo que habitara la intersección entre utilidad y prestigio. Al final de su vida, esa empresa no era solo un medio para obtener ganancias, era un legado institucional que, mediante la Wilsdorf Foundation, buscó preservar una identidad e independencia empresarial. El clímax de esta transformación puede verse en la conjunción entre el Oyster y la prueba pública con Mercedes-Glades, una caja que prometía resistencia, una atleta que aceptó el desafío y una campaña que convirtió la novedad técnica en un relato masivo. Después de eso, la percepción pública cambió de forma notoria. La muñeca dejó de ser un lugar para bisutería pasajera y pasó a convertirse en un escaparate del dominio técnico y del buen gusto. Rolex no inventó el lujo, pero sí redefinió su relación con el tiempo, lo convirtió en una combinación de fiabilidad y exhibición. Mirando hacia atrás, es posible rastrear una línea que parte de la orfandad y llega al ícono de lujo. No fue una línea recta, ni un destino predeterminado. Hubo fracasos, riesgos y decisiones controvertidas. Hubo también luces estratégicas y maniobras de branding que hoy se estudian en escuelas de negocio. La lección no es que la adversidad garantice el éxito, sino que el carácter forjado por la adversidad puede impulsar una mirada estratégica, aprender un oficio, dominar idiomas, entender mercados y unir rigor técnico con narrativas públicas convincentes. Si esta historia te atrapó y quieres seguir descubriendo cómo otros fundadores transformaron industrias con ideas audaces y riesgos calculados, suscríbete al canal. Aquí profundizamos en las trayectorias detrás de las marcas que cambiaron el mundo. Para cerrar, conviene subrayar el legado institucional que hace que la historia de Rolex no sea solo la de un empresario exitoso, sino la de una empresa que escogió la continuidad.
Al confiar la totalidad de las acciones a la Wilsdorf Foundation, Wilsdorf aseguró que la compañía mantuviera un perfil distinto, sin salida a bolsa y con una estructura que favorecía la autonomía frente a la presión de los accionistas públicos. Eso, junto con una historia de innovación técnica y marketing memorable, explica por qué, según la fuente, la marca hoy se mantiene como un referente en el mercado de lujo y por qué su valor se estima en torno a los 11.000 millones de dólares. La historia que comenzó en un internado de Baviera terminó por transformar no solo un producto, sino la forma en que el mundo interpreta el tiempo en la muñeca. Un niño sin familia creó Rolex no porque buscara fama, sino porque transformó la soledad en disciplina, la curiosidad en oficio y la precisión en reputación. Esa combinación cambió el mercado del lujo, convirtió piezas técnicas en símbolos y en el proceso cambió la manera en que elegimos llevar el tiempo con nosotros. Si te interesa conocer la historia de otros visionarios que, como él, le dieron forma a industrias enteras, mira el siguiente video sobre Louis Chevrolet en nuestra playlist de Fundadores e Innovación. Y si tienes una lección de resiliencia o marketing que te llamó la atención de esta historia, deja un comentario. ¿Qué crees que fue más decisivo para el éxito, la ingeniería o la narrativa pública?